La camioneta negra se detuvo frente al restaurante La Hacienda del Patrón y Clara García sintió que el estómago se le encogía por razones que no podía explicar. Llevaba 6 años como mesera, moviéndose de una ciudad a otra, siempre observando, siempre precavida. Algo en esa noche no se sentía bien. El aire dentro del restaurante estaba demasiado quieto, demasiado silencioso, como el momento antes de que estalle una tormenta. Se alisó el delantal y se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica. Pero Clara había aprendido hacía mucho tiempo que la paranoia te mantenía viva. Luis Montemayor salió primero del vehículo, su traje a medida tan impecable que parecía cortar el aire. Clara había escuchado los susurros sobre él de parte del resto del personal. El solo nombre ponía nerviosa a la gente. Jefe de un cártel, imperio criminal, un hombre que controlaba la mitad de las operaciones clandestinas de la ciudad con nada más que una llamada telefónica. Pero mientras cruzaba la entrada, sosteniendo la puerta para la elegante mujer que lo seguía, Clara vio algo diferente. La forma en que tocaba el codo de su madre, suave y protector. La forma en que Elena Montemayor le sonreía a su hijo. El orgullo mezclado con algo que parecía tristeza. Este era un monstruo que amaba a su madre. Clara no supo qué hacer con esa información. Fue asignada a su mesa. Sus manos temblaron ligeramente al acercarse, el menú bajo el brazo. Elena Montemayor lo era todo. Las noticias decían que era una mujer equilibrada, poderosa, la brújula moral del Estado, la mujer que había construido su carrera política sobre los valores familiares y la justicia. De pie junto a su hijo, la contradicción debería haber sido imposible. Pero Clara observó cómo Elena le apretaba la mano a Luis al otro lado de la mesa, y lo entendió. El amor no seguía las reglas que la gente pensaba. Luis ordenó para ambos sin mirar el menú, su voz baja y controlada. Clara anotó todo, consciente de sus ojos siguiendo sus movimientos. Se había vuelto buena en ser invisible, solo otra mesera en un mar de trabajadores de servicio. Pero algo en la forma en que él la miraba le hizo pensar que veía más de lo que la mayoría de la gente veía. Se retiró a la cocina, sus instintos le gritaban que prestara atención. Algo se avecinaba, simplemente no sabía qué. La primera señal llegó 20 minutos después. Dos hombres de traje oscuro entraron por la entrada de la cocina en lugar de la puerta principal. Clara se detuvo cerca de la estación de preparación, observándolos moverse con determinación hacia el comedor. No eran seguridad. El equipo de seguridad real de Luis estaba afuera, visible a través de las ventanas. Estos hombres eran otra cosa. El chef principal no los cuestionó. El gerente desvió la mirada. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Luego notó al mesero. Había aparecido de la nada, siguiendo de cerca la mesa de Luis, rellenando vasos de agua que no estaban vacíos, ajustando cubiertos que no necesitaban ser ajustados. Clara había trabajado en la hacienda del patrón durante 3 semanas y nunca lo había visto antes. Sus movimientos eran demasiado practicados, demasiado deliberados. Se estaba posicionando. Su mente repasó las posibilidades, ninguna de ellas buena. Se obligó a seguir moviéndose, a actuar con normalidad, pero sus ojos nunca dejaron de catalogar los detalles. El gerente estaba susurrando por su teléfono cerca de la bodega de vinos, con el rostro pálido y sudando a pesar del aire acondicionado. Clara pasó lo suficientemente cerca como para escuchar fragmentos. Algo sobre el momento, algo sobre estar listos. El repartidor que había traído los suministros antes no había firmado el libro de registro. Eso nunca pasaba. Cada entrega era documentada. Cada caja contabilizada, excepto esa noche. El pecho de Clara se apretó. Esto no era paranoia. Esto era preparación. Volvió a mirar la mesa de Luis. Elena no estaba comiendo. La elegante cena permanecía intacta frente a ella, enfriándose. Su teléfono seguía encendiéndose sobre el mantel blanco, y cada vez que lo hacía, ella se sobresaltaba. Luis hablaba, relajado, ajeno, pero las manos de su madre temblaban. Clara observó a Elena levantar su copa de vino 3 veces sin beber. La vio evitar la mirada de su hijo, la vio revisar la hora compulsivamente. Esta era una mujer esperando algo terrible.
El propio pasado de Clara le había enseñado a reconocer víctimas y depredadores. Había crecido en casas hogar, pasando de un lugar a otro donde la supervivencia significaba leer el lenguaje corporal mejor que las palabras. Había aprendido qué adultos eran seguros y cuáles no, qué situaciones evitar y cuáles soportar. Esa educación nunca la abandonó, incluso después de que cumplió la mayoría de edad y construyó una vida tranquila sirviendo comida a personas que nunca la vieron realmente. Esa noche, cada lección gritaba el mismo mensaje. Peligro, inminente, inevitable. Clara necesitaba pruebas. Necesitaba estar segura antes de hacer algo que pudiera costarle la vida. Tomó una bandeja de vasos vacíos hacia el pasillo trasero, pasando por los baños. Fue entonces cuando escuchó las voces. Dos hombres hablando en voz baja y urgente dentro de la oficina del gerente. La puerta estaba entreabierta lo suficiente. Ella aceptó. El sol muere esta noche. Golpe limpio. Carrera salvada si se hace. La sangre de Clara se heló. Se pegó a la pared tratando de controlar su respiración. Sabía exactamente de quién estaban hablando. Sabía quién era el hijo y sabía quién era ella. Elena Montemayor había entregado a su propio hijo para ser eliminado. La mujer que le había estado apretando la mano al otro lado de la mesa. La mujer que no podía mirarlo a los ojos. La mente de Clara giraba. ¿Qué tipo de presión podría hacer que una madre hiciera algo así? Tenía quizás minutos, quizás menos. Clara regresó al comedor con las piernas temblorosas, su mente repasando opciones. Llamar a la policía. Nunca llegarían a tiempo y la mitad de ellos probablemente estaban en la nómina de alguien de todos modos. Advertir a la seguridad de Luis afuera. El equipo de ataque la vería y adelantarían su plan. Tenía una oportunidad, un momento. Y si se le equivocaba, si había malinterpretado, Luis Montemayor probablemente la eliminaría por insultar a su madre. Pero si tenía razón y no hacía nada, vería morir a un hombre frente a ella. Clara tomó un recibo en blanco de su delantal y una pluma. Su mano tembló tanto que las primeras 3 palabras apenas eran legibles. Se obligó a respirar, a pensar con claridad. Lo reescribió de forma ordenada y pequeña. Tu madre te vendió. No saldrás vivo de aquí. Vete ya. Dobló el papel 2 veces, lo puso en una servilleta y se acercó a la mesa. Luis estaba a mitad de una frase, contándole a su madre una historia sobre un negocio. Elena asentía, las lágrimas asomándose en sus ojos que ella parpadeaba continuamente. Clara dejó los vasos de agua fresca, sus movimientos automáticos por años de práctica. Mientras recogía el plato de pan vacío de Luis, colocó la nota doblada directamente encima de su plato principal. Él la miró. Por un segundo, sus ojos se encontraron. Clara le dejó ver su miedo. Le dejó ver que esto no era una broma ni un engaño. Luego se dio la vuelta y se alejó, su corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos en el restaurante podían escucharlo. Dio 3 pasos antes de escuchar el papel desdoblarse. Silencio. Clara no se dio la vuelta. No pudo. Siguió caminando hacia la cocina, contando los segundos, esperando gritos, risas o que la seguridad la agarrara de los brazos. En cambio, escuchó la voz de Luis, más suave que antes. Mamá. Esa única palabra tenía tanto peso que Clara casi dejó de caminar. Se obligó a cruzar la puerta de la cocina, apoyando la espalda contra la pared, tratando de escuchar lo que sucedía a continuación. El bullicio de la cocina cubría la mayoría de los sonidos del comedor, pero captó fragmentos. La voz de Elena quebrándose. Luis con voz controlada pero tensa. Luego movimiento, sillas arrastrándose. Pasos. Clara se asomó por la pequeña ventana de la puerta de la cocina. Luis estaba de pie, ajustándose la chaqueta con movimientos cuidadosos y deliberados. Su equipo de seguridad afuera se enderezó, de repente alerta. Reconocieron algo en su postura. Elena permanecía inmóvil en la mesa, la máscara de pestañas corriéndole por el rostro, una mano apretada contra la boca. Fue entonces cuando todo estalló en movimiento. El mesero falso metió la mano bajo su delantal. Los 2 hombres de la entrada de la cocina irrumpieron por la puerta del comedor, con las manos dentro de sus abrigos.
Un punto láser rojo apareció en la silla donde Luis había estado sentado segundos antes. Clara no pensó. Empujó la puerta de la cocina y agarró la manga de Luis. Por el pasillo de la cocina, ahora. Los reflejos de Luis fueron más rápidos de lo que esperaba. Se movió en el momento en que ella tiró, arrastrándola con él. Llegaron al estrecho pasillo de servicio justo cuando los disparos destrozaron el comedor. El sonido era ensordecedor, nada parecido a las películas. El cristal se hizo añicos. La gente gritó. La hermosa mesa donde una madre y un hijo habían estado cenando fue destruida en segundos. Balas desgarrando madera, tela y porcelana. La mano de Luis era de hierro alrededor de la muñeca de Clara, tirando de ella a través del laberinto de pasillos traseros. Él conocía el plano de alguna manera, sabía exactamente qué puerta conducía al muelle de carga. Su equipo de seguridad se materializó de la nada, devolviendo el fuego, creando cobertura. Una camioneta blindada chirrió al detenerse fuera de la entrada de servicio. La puerta ya estaba abierta. Luis arrojó a Clara dentro primero, luego la siguió, su cuerpo protegiendo el de ella mientras las balas saltaban del chasis reforzado del vehículo. La camioneta arrancó antes de que la puerta se cerrara por completo, los neumáticos chirriando contra el pavimento. Clara no podía respirar, no podía pensar. La adrenalina golpeó su sistema como veneno, haciéndola temblar incontrolablemente. Luis estaba en su teléfono hablando un italiano rápido, su voz mortalmente tranquila. A pesar del caos, estaba dando órdenes, pidiendo favores, activando cualquier red que lo mantuviera vivo en su mundo. Luego miró a Clara, y algo en su expresión le hizo darse cuenta de que el peligro no había terminado. Apenas estaba comenzando. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. La mente de Clara se quedó en blanco. No era nadie, una mesera, una mujer que había aprendido a leer a la gente porque no hacerlo casi la había acabado años atrás. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Luis esperó, paciente, sus ojos oscuros, viéndolo todo. Alguien que nota las cosas, susurró finalmente. Él la estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. Me salvaste la vida. Tu madre te entregó, dijo Clara, las palabras saliendo atropelladamente. Los oí hablar. Dijeron que ella aceptó. Dijeron que tu carrera se salvaría si se hacía de forma limpia. El rostro de Luis se quedó completamente en blanco, lo que de alguna manera era más aterrador que el enojo. Se dio la vuelta, mirando por la ventana polarizada mientras la ciudad se difuminaba. Clara observó cómo apretaba la mandíbula, cómo sus manos se cerraban en puños, cómo procesaba una traición que habría destrozado a la mayoría de la gente. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. A un lugar seguro, dijo Luis. A un lugar que ni siquiera mi organización conoce. La casa de seguridad resultó ser un modesto apartamento en un vecindario que no encajaba en absoluto con la reputación de Luis. Silencioso, discreto, el tipo de lugar donde los vecinos se ocupaban de sus propios asuntos. Dentro, el espacio era austero, pero limpio, con cortinas opacas y puertas reforzadas. Un lugar construido para esconderse, no para vivir. Luis hizo 3 llamadas telefónicas, cada una más corta que la anterior. Clara se sentó al borde de un sofá gastado tratando de procesar lo que acababa de suceder. Había ido a trabajar esperando un turno normal. En cambio, había visto a un escuadrón de sicarios intentar eliminar a un jefe de cártel cuya propia madre lo había traicionado. Nada de esto era normal. Nada de esto tenía sentido. Una hora después, un suave golpe en la puerta. Luis revisó la cámara de seguridad y luego abrió. Elena Montemayor estaba en el pasillo y parecía destrozada. Su cabello perfecto estaba despeinado, su maquillaje corrido, sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener su bolso. Cuando vio a Luis vivo, emitió un sonido que Clara recordaría el resto de su vida. Alivio, horror y pena, todo mezclado. Luis, susurró Elena, extendiendo la mano hacia él. Él retrocedió. El movimiento fue pequeño, pero bien podría haber sido un cañón abriéndose entre ellos. El rostro de Elena se desmoronó.
Entró al apartamento como si se acercara a su propia ejecución. Clara comenzó a irse para darles privacidad, pero la voz de Luis la detuvo. Quédate, ahora eres parte de esto. Así que Clara se quedó, siendo testigo de algo que no tenía derecho a ver. Elena se desplomó en una silla y les contó todo. Las palabras brotaron entre sollozos, una confesión que explicaba lo inexplicable. Un poderoso grupo político había descubierto pruebas de la participación de Elena en lavado de dinero. Años de cuidadosa corrupción, de hacer la vista gorda mientras el dinero sucio fluía a través de canales legítimos. Tenían documentación, pruebas suficientes para destruir su carrera y enviarla a prisión. El grupo había ofrecido un único trato: darles la ubicación de Luis, ayudarlos a organizar un golpe limpio y enterrarían las pruebas para siempre, dejarla continuar su carrera política intacta. Elena juró que pensó que solo querían presionar a Luis para obligarlo a firmar algún trato o acuerdo territorial. Se había convencido de que no era un peligro real, solo una forma de presión. No sabía que planeaban acabar contigo, sollozó Elena, mirando a su hijo con ojos devastados. Lo juro por todo, pensé que era solo intimidación. Cuando me di cuenta de lo que realmente pretendían, ya era demasiado tarde. Intenté detenerlo, intenté advertirte, pero me estaban vigilando, monitoreando todo. Si hubiera llamado o enviado un mensaje, habrían adelantado el plan. Elena explicó cómo se le habían acercado 3 semanas antes, presentando carpetas llenas de registros financieros, fotografías, conversaciones grabadas, pruebas de sobornos que había aceptado, de legislación que había influenciado por dinero, de conexiones con organizaciones criminales que destruirían su reputación para siempre. Le habían dado 72 horas para decidir: ayudarlos o enfrentar la aniquilación total. Pensé que podía burlarlos, susurró Elena. Pensé que podría advertirte de alguna manera, encontrar una forma de protegernos a ambos. Pero siempre estaban vigilando. Tenían gente en todas partes. Y cuando finalmente entendí que realmente intentaban quitarte la vida, me di cuenta de que ya les había dado todo lo que necesitaban. Luis permaneció inmóvil, con el rostro ilegible. Clara lo observó procesar esta situación imposible. Su madre no había elegido la codicia o el poder. Había elegido el miedo. La habían acorralado personas que entendían exactamente cómo manipularla. Pero el resultado era el mismo. Había llevado a su hijo a su propia ejecución. «Querrán pruebas de que me he ido», dijo Luis finalmente, su voz vacía. Confirmación fotográfica. Elena asintió con tristeza. Si no la obtienen, lo expondrán todo. Me destruirán públicamente y luego irán tras de ti de todos modos, pero sin el elemento sorpresa. Pasarás el resto de tu vida mirando por encima del hombro. El silencio en el apartamento era sofocante. La mente de Clara estaba acelerada, procesando información, viendo patrones. Había pasado años sobreviviendo siendo inteligente, pensando 3 pasos por delante. Una idea comenzó a formarse, arriesgada y descabellada, pero posible. «Dales lo que quieren», dijo Clara en voz baja. Ambos Montemayor se volvieron para mirarla. «Déjalos creer que se ha ido», continuó Clara, poniéndose de pie, su voz volviéndose más fuerte. «Creen una escena convincente. Filtren un informe falso. Háganles creer que ganaron. Y luego, mientras ellos celebran y se relajan, ustedes los atacan desde las sombras, desmantelan toda su operación. Destruyen su influencia, limpian su nombre permanentemente». Los ojos de Luis se entrecerraron, pero ella vio interés allí. Cálculo. Elena miró a Clara como si acabara de ofrecerle la salvación. «Tendrían que creerlo completamente», dijo Luis lentamente, sin lugar a dudas. «Entonces lo haremos perfecto», replicó Clara. «Sé cómo prestar atención a los detalles. Así fue como me di cuenta de que el ataque estaba ocurriendo en primer lugar. Escenificamos todo exactamente bien. Vehículo quemado, efectos personales, fotos filtradas, un informe forense falso a través de canales clandestinos. Tu madre interpreta el papel de la madre afligida públicamente. Y tú desapareces». «¿Por cuánto tiempo?», susurró Elena.
El tiempo que sea necesario para eliminarlos, dijo Luis, y algo peligroso entró en su voz. Si vamos a hacer esto, lo hacemos por completo, sin medias tintas. Durante los siguientes 3 días, construyeron una muerte que parecía absolutamente real. La organización de Luis proporcionó recursos sin saber para qué eran realmente, creyendo que era una preparación para una represalia. Un automóvil fue robado, quemado en una zona boscosa, remota, con suficiente acelerante para asegurar el máximo daño. El reloj personalizado de Luis fue colocado cerca de los restos, arañado y chamuscado, pero identificable. Un cuerpo de la morgue ya programado para cremación fue posicionado en el interior, con la altura y complexión exactas de Luis. Clara manejó los detalles con una precisión que incluso la sorprendió. Pensó en cada ángulo, cada pregunta que el grupo político podría hacer. Se tomaron fotos desde distancias específicas que mostraban lo suficiente para convencer, pero no lo suficiente para analizar. Un forense amigo que le debía favores a la organización de Luis presentó un informe apresurado pero de aspecto oficial. Y Elena realizó la actuación de su vida, enfrentando a las cámaras de noticias con una compostura devastada, emitiendo declaraciones sobre el dolor privado y la tragedia familiar. La parte más difícil fue el luto público de Elena. Clara la observó dar una conferencia de prensa, su voz quebrándose en momentos calculados, su compostura resquebrajándose lo suficiente como para parecer genuina. Elena habló sobre el pasado problemático de su hijo, sobre la esperanza de que encontrara la redención, sobre la violencia sin sentido que se lo había arrebatado. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida, y Elena la pronunció sin fallos. Esta era una mujer que había pasado décadas en la política. Sabía cómo actuar. El grupo político mordió el anzuelo por completo. Su celebración fue monitoreada a través de escuchas telefónicas que el equipo técnico de Luis había instalado semanas antes sin saber por qué. Se sirvió champán. Se intercambiaron felicitaciones. La amenaza de Luis Montemayor finalmente había sido eliminada permanentemente. Habían ganado, lo que significaba que dejaron de ser precavidos. Luis salió de su escondite como un fantasma, moviéndose por la ciudad con Clara a su lado. Ella había demostrado ser valiosa, y Luis no desperdiciaba recursos valiosos. Juntos, rastrearon a los líderes del grupo, mapeando conexiones, grabando conversaciones, construyendo un caso inquebrantable. Durante una redada en el restaurante después del ataque, Clara había encontrado una memoria USB que uno de los atacantes había dejado caer. Contenía nombres, cuentas, pruebas de cada trato sucio que el grupo había arreglado durante la última década. Elena usó sus conexiones políticas para alimentar información a las autoridades federales sin revelar su fuente. Miembros clave del grupo comenzaron a desaparecer, arrestados bajo cargos que los mantendrían encerrados para siempre. Sus redes de lavado de dinero colapsaron a medida que las cuentas fueron congeladas y confiscadas. Cada objetivo de chantaje que habían controlado fue liberado discretamente, creando aliados en lugar de víctimas. La investigación se movió como una danza cuidadosamente coreografiada. Cada arresto llevó a otro. Cada documento incautado reveló nuevos crímenes. El grupo se había creído intocable, protegido por capas de influencia y corrupción. Pero Luis conocía su mundo mejor que ellos. Entendía cómo funcionaba realmente el poder, dónde estaban los puntos débiles, qué presiones harían que la gente se volcara unos contra otros. Clara lo observó trabajar con un respeto creciente. Esto no era violencia aleatoria o venganza impulsiva. Esto era precisión quirúrgica, cada movimiento calculado para obtener el máximo efecto. Luis desmanteló al grupo como alguien podría desmantelar una bomba, cortando los cables correctos en el orden correcto hasta que todo se vino abajo. Llevó 4 meses de trabajo paciente y metódico. 4 meses de Luis permaneciendo muerto para el mundo mientras desmantelaba sistemáticamente la organización que había intentado eliminarlo. Clara pasó esos meses aprendiendo su mundo, entendiendo cómo funcionaba realmente el poder. Las líneas entre el bien y el mal se difuminaron hasta que dejó de intentar encontrarlas. Durante esos meses sucedió algo más.
algo que ninguno de los dos había planeado. Clara y Luis pasaron horas juntos en camionetas de vigilancia, en casas de seguridad, planeando operaciones. Aprendieron los hábitos del otro, las señales del otro. Clara descubrió que Luis tomaba su café solo y no podía dormir más de 4 horas seguidas. Luis aprendió que Clara tenía memoria fotográfica y podía recitar conversaciones palabra por palabra días después de escucharlas. La confianza se construyó lentamente entre ellos, del tipo que no podía ser apresurada ni falsificada. Ambos habían sobrevivido siendo cautelosos, nunca dejando que nadie se acercara demasiado. Pero la supervivencia tomaba formas diferentes cuando encontrabas a alguien que te entendía. El último líder del grupo fue detenido un martes por la mañana, arrestado en su oficina por agentes federales, mientras las cámaras de noticias lo captaban todo. Elena estaba junto al comisionado de policía. Su carrera política no solo salvada, sino fortalecida por su aparente cooperación con las fuerzas del orden. Esa noche, Clara estaba cerrando el restaurante La Hacienda del Patrón. El lugar había reabierto después de ser clausurado para investigación, y ella mantuvo su trabajo a pesar de todo. Vida normal, rutina normal. Necesitaba esa estabilidad después de meses viviendo en las sombras. Escuchó pasos detrás de ella y se dio la vuelta para encontrar a Luis de pie en el comedor vacío. Se veía diferente de alguna manera, más ligero. El peso que había estado cargando finalmente se había levantado. «Me salvaste la vida», dijo en voz baja, caminando hacia ella. «Salvaste la vida de mi madre. Lo salvaste todo». Clara sonrió nerviosamente, sin saber qué decir. Había hecho lo que tenía que hacer. Eso era todo. La supervivencia siempre había sido su especialidad. «No quiero que seas solo la mujer que me salvó», continuó Luis, deteniéndose frente a ella. «Quiero que estés a mi lado». Clara lo miró. A este hombre que controlaba imperios criminales y vivía en constante peligro, que había sido traicionado por su propia madre y había sobrevivido. Y vio a alguien que la entendía por completo. Alguien que sabía lo que significaba estar siempre observando, siempre calculando, siempre lista. Había pasado 6 años moviéndose de una ciudad a otra, huyendo de las conexiones, manteniéndose aislada y segura. Pero quizás la seguridad no era lo mismo que vivir. Quizás la confianza real, valía el riesgo. «No estoy hecha para este mundo», dijo Clara suavemente. «Solo soy alguien que presta atención». «Eso es exactamente lo que este mundo necesita», respondió Luis. «Alguien que ve lo que otros no ven. Alguien que actúa cuando otros se paralizan. No eres solo alguien que presta atención, Clara. Eres alguien a quien le importa lo suficiente como para arriesgarlo todo por un extraño». Clara se dejó caer en él, sintió sus brazos rodearla, sólidos y seguros. No fue dramático ni violento. Fue tranquilo, humano. El final perfecto para una historia que había comenzado con una nota en un plato de cena y la terrible elección de una madre. Afuera del restaurante La Hacienda del Patrón, la ciudad continuaba su ritmo interminable. Pero dentro, dos personas que habían sobrevivido a lo imposible encontraron algo que ninguno de los dos estaba buscando, algo que se sentía como un hogar. Y en una oficina política al otro lado de la ciudad, Elena Montemayor se sentó en su escritorio, mirando una foto de su hijo que nunca podría exhibir públicamente. Estaba vivo. Casi lo había destruido, pero él la había perdonado. No por completo, quizás nunca por completo, pero lo suficiente como para seguir respirando. Lo suficiente como para reconstruir. Guardó la foto bajo llave y volvió al trabajo, llevando un secreto que permanecería enterrado para siempre. Algunos pecados no podían borrarse, solo sobrevivir. Y Elena Montemayor había aprendido a vivir con los suyos. La nota que cambió todo estaba en una caja de seguridad, conservada como evidencia de un milagro. 8 palabras escritas en un recibo de restaurante que había detenido una bala y salvado 3 vidas. Clara nunca quiso olvidar lo que esas palabras representaban. El momento en que eligió actuar en lugar de esconderse.
El momento en que todo se transformó. Tu madre te vendió. No saldrás vivo de aquí. Vete ya. A veces la salvación venía de los lugares más inesperados. A veces venía de una mesera que prestaba atención. Y a veces, en un mundo construido sobre la traición y la violencia, lo más valiente que podías hacer era deslizarle una nota a alguien y esperar que te creyera. Clara había pasado toda su vida siendo invisible, deslizándose entre las grietas, sobreviviendo sin ser vista nunca. Pero Luis la había visto de verdad, y en lugar de huir de esa exposición, había encontrado algo por lo que valía la pena quedarse. Salieron juntos del restaurante esa noche, caminando hacia un futuro que ninguno de los dos podría haber predicho. El peligro no había desaparecido por completo. Nunca lo haría, pero lo enfrentarían juntos. Dos personas que habían aprendido que los lazos más fuertes se forjaban en el fuego. Y en algún lugar en la oscuridad, la ciudad guardaba sus secretos, custodiando de cerca la historia de la traición de una madre, la resurrección de un hijo y una mesera que había cambiado.